Bueno, bien. Veo que muchos han visto el video número 4, pero me gustaría saber si quién es realmente, si hay alguno que no la vio. Si alguno no lo vio, que por favor levante la mano quien no lo haya visto. Ok, bueno. Eh, a los que no lo vieron, les pido por favor que lo vean, ¿no? Igualmente yo voy a recorrer la presentación y voy a darla, pero quizás les venga bien volver a verla. ¿Mm? Así que vamos a empezar. Hoy la clase va a estar dividida en lo que nos falta ver, que son las estructuras de control iterativas, y después les voy a dar una serie de ejercicios para que practiquen y vayamos viendo las soluciones que ustedes tienen y las vayamos mostrando y las expongan y bueno, se quiten las dudas que tengan sobre las estructuras de control que vimos hasta ahora. ¿Está? ¿Alguno, antes de que empiece, quiere hacer alguna pregunta en particular? Le puedo dar micrófono si quiere hacer alguna pregunta. Bien, un segundito. Bueno, como el otro día, les pido que yo les voy a ir preguntando si tienen alguna pregunta y en ese caso, cuando tengan una pregunta, como cerré el chat, levanten la mano y les doy el micrófono. Pero esperen a que yo les pregunte, por favor. Bueno, bien, en esta parte 4 terminamos de ver las estructuras de control, con el tercero de los grupos de las estructuras de control, que son las estructuras de control iterativas. Entonces, estas estructuras son las que nos van a permitir repetir un conjunto de acciones, ¿eh? Y en Python, en particular, tenemos dos instrucciones, una es el while y la otra es el for, y lo que vamos a ver es cómo usarlos adecuadamente, en qué casos aplicar uno y en qué casos aplicar el otro. Eh, Son muy pocos los casos en los cuales es indistinto aplicar uno o el otro. O sea, uno tiene que entender en función justamente del concepto de por qué existe cada uno de estos ciclos, cuando se encuentra frente al problema, en qué caso aplicar un while y en qué caso aplicar un for. ¿Está? Para poder aplicar el for, eh, necesitamos utilizar la función range. Así que también vamos a hablar de la función range. Bueno, ¿qué uso para iterar? Lo acabo de decir, pero digamos, justamente para repetir la ejecución de un conjunto de acciones, ya sea porque lo necesitamos hacer por un determinado número de veces o mientras se cumpla una condición, disponemos de estas dos instrucciones en Python, que son el for y el while. Desde lo conceptual, vamos a ver cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Entonces el for, que sería por o para en español, lo vamos a usar justamente para recorrer una secuencia de valores, o de elementos. En realidad
van a ser elementos porque pueden ser valores o otro tipo de elementos. Y por cada elemento que hay en esa secuencia vamos a ejecutar nuestras acciones. En este caso, lo importante a saber es que cuando usamos un ciclo for, se supone que de antemano sabemos cuántos ciclos debemos realizar o cuántos elementos vamos a recorrer. En cambio, en el ciclo while vamos a ejecutar el ciclo mientras una condición sea verdadera. Entonces, no sabemos con exactitud cuándo se va a dar el evento que haga que esa condición sea falsa. Y entonces no entremos más a ese ciclo while. Esa es la línea que marca la diferencia entre uno y otro. Entonces, uno cuando se encuentra frente al problema, la pregunta a hacerse es si tengo que repetir las acciones una cantidad de veces y seguramente me voy a inclinar al lado del ciclo for. Si en cambio lo que me va a marcar que dejo de repetir mis acciones es que haya una determinada acción, entonces ahí seguramente tengo que ir por el ciclo while. Con los ejemplos y la práctica lo van a ir entendiendo y aplicando. En el caso del while, eh, vamos a empezar por este, como las acciones se van a ejecutar mientras la condición sea verdadera, algo que nos tenemos que asegurar es que en algún momento esa condición se haga falsa, porque si no, tendríamos un ciclo infinito. Quiere decir que dentro de nuestras acciones tiene que haber una que en algún momento, una o más, ¿no? Pero al menos una, en algún momento hagan que esa condición sea verdadera. ¿Está? Entonces, si vemos el formato, tenemos la palabra reservada while, después va a venir la condición, los dos puntos, y debajo todas las acciones que forman el bloque. Obviamente, para que sea un bloque tienen que estar todas indentadas, tienen que tener la misma sangría todas, para que se pueda interpretar que están dentro del bloque del while. Y entonces, mientras la condición sea verdadera, se ejecutan las acciones que están dentro de ese bloque. Cuando se terminan de ejecutar las acciones, lo que va a suceder es que se va a volver a evaluar la condición. Si la condición es nuevamente verdadera, se van a volver a ejecutar nuevamente las acciones y esto se va a repetir hasta que justamente la condición sea falsa. Cuando la condición sea falsa, no se van a hacer las acciones y se sigue con la instrucción siguiente al while. Vamos a ver un ejemplo muy simple para entender esto, que consiste en lo siguiente. Solicitar el ingreso de un número, repitiendo esta acción siempre y cuando el número ingresado sea distinto a 0. Al final mostrar el total acumulado resultante de sumar los números ingresados. Entonces, me están pidiendo un total acumulado, por lo tanto voy a necesitar una variable total para acumular valores. Lo primero que debo hacer es solicitar que me ingresen un valor. Y después mi ciclo, justamente la condición de corte, va a ser, si el valor es distinto a 0, voy a hacer las acciones, pero si el valor es igual a 0, o sea, que ahí voy a tener que salir del ciclo. Por eso, la condición en este caso, para que sea verdadera, voy a preguntar por el valor distinto a 0. Entonces, dentro del ciclo voy a tener que acumular y volver a pedir el próximo valor. Cuando salgo del ciclo, me voy a encontrar con la próxima instrucción del while, que es el print que muestra el total acumulado. ¿Está? Bueno, eh, veamos otro ejemplo más y después les permito que me hagan preguntas sobre este tema. Otro ejemplo simple con while
sería solicitar el ingreso de un número asegurando que el número ingresado sea mayor o igual a 0 y menor a 1000. De lo contrario, enviar mensaje de error al usuario y solicitar que reingrese el número. Repetir el ingreso hasta que el número sea válido. Esto es un bloque, un algoritmo que después más adelante ustedes lo van a utilizar mucho para justamente hacer que el ingreso de valores de alguna forma esté validado, ¿no? Entonces, yo solicito el ingreso de un número y si tengo que evaluar que ese número cumpla con una determinada condición. Si no la cumple, lo tengo que volver a pedir. Entonces, la condición acá es que el número ingresado sea mayor o igual a 0 y menor a 1000. ¿Ok? Por lo tanto, mi condición va a estar formada por lo contrario a esto. A mí me interesa evaluar si el número que me ingresaron es menor a 0 o el número es mayor o igual a 1000. En ese caso sería un número que no me sirve. Entonces ahí tendría que mandar el mensaje de error de valor ingresado inválido y solicitar que se reingrese el valor. ¿Ok? Y después volver a pedir un nuevo número. Cuando logre que el usuario ingrese un número válido, directamente no va a entrar al while y va a mostrar el número válido ingresado. Esto de alguna forma también demuestra que si en el primer ingreso, este que estoy marcando acá, el usuario ya me ingresa un valor válido, ¿qué va a pasar? No va a entrar al while directamente, o sea, ninguna de estas acciones se va a hacer. ¿Por qué? Porque justamente el while tiene la particularidad de poder no ejecutarse o 0 veces, digamos, o más. O sea, puede no ejecutarse. En el caso de que el número ingresado sea un número que ya cumple con la condición que yo estoy buscando, esta condición va a dar falsa y por lo tanto no va a entrar y va a directamente mostrar el número válido ingresado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá sobre el while que quieran hacer? Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. Hola, ¿se me escucha? Sí, Augusto, ¿qué querés? No entiendo bien por qué se usa OR y no AND. ¿Por qué se usa O y no I? Bueno, porque justamente si vos ponés, vos fijate, vos necesitas evaluar si el número está por debajo de 0, mutea tu micrófono porque si no sale con eco. Eh, Tu número, vos tenés que evaluar si tu número está por debajo de 0 o es mayor o igual a 1000, es el caso de inválido. Se puede dar cualquiera de esas dos situaciones, no es un i, porque al mismo tiempo no puede suceder eso. ¿Se entiende? O sea, un número no puede ser menor que 0 y al mismo tiempo mayor o igual a 1000. O es una cosa o es la otra. Pero en esos dos casos, cualquiera de esos dos, acá el o es un o excluyente, porque claramente no se va a dar que en los dos momentos sea verdadero. En ese caso sería un valor que no te sirve. Entonces, si el número es menor que 0, va a ser verdadero y te va a volver a pedir el número. Ahora, si el número es mayor o igual que 1000, también es verdadero y te va a volver a pedir el número. ¿Te quedó claro? No, por nada. ¿Algún otro que quiera hacer una pregunta? Bien, bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a tener que hablar de la función range, porque como les decía, particularmente acá en Python, para poder usar nuestro for, necesitamos hacer uso de esta función. La función range es una función que nos va a permitir generar o crear una secuencia ordenada de números enteros. Eso es lo que tenemos que entender básicamente. Eh,
esta función tiene la posibilidad de ser utilizada con 3 parámetros. Entonces empecemos viendo, utilizando qué parámetro que pasa qué cosa, digamos. Con un solo parámetro, lo que le voy a estar indicando es hasta qué valor voy a generar, quiero que mi secuencia tenga, pero sin incluir ese valor que estoy diciendo. Entonces, si por ejemplo dice range 5, me va a devolver 0, 1, 2, 3, 4. ¿Tá? Ese es el uso más común, pero siempre tienen que tener en cuenta que esto va a partir de 0. Así que la secuencia que generen siempre va a tener el 0 y como último valor, uno antes del que ustedes están pidiendo. ¿Está? El, el siguiente caso sería el usarlo con 2 parámetros para poder decirle desde dónde quiero generar el valor. Entonces, con el primer parámetro le diría el desde, que en este caso sí está incluido, eso puede ser un poco confuso, pero es así, y el hasta, que es como antes, es el segundo parámetro, y va sin incluir. Así que si hacemos un range 1,11, nos va a devolver una secuencia que va desde el 1 hasta el 10 inclusive. Ahora, si nosotros necesitamos un incremento particular entre cada uno de los valores, tenemos que usar un tercer parámetro, ¿eh? Que es el que va a indicar cuál es el incremento entre los valores. Entonces, si hacemos el range 2,9,3, va a indicar que parte del valor 2 tiene que incrementar en 3 para obtener el siguiente y así sucesivamente. ¿Hasta qué valor? Hasta 9, que no lo tiene que incluir. Entonces, en este caso, nos va a devolver 258. ¿eh? Y por último, tenemos la posibilidad de que queramos, fíjense que todo está en orden ascendente, que lo que queramos sea una secuencia ordenada, pero descendente. Entonces, si es descendente, va a tener que ser el decremento negativo. Entonces, para usarla con decremento negativo, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que empezar por un valor más alto. Así que, por ejemplo, range de 5,0, menos 1, va a empezar en 5, va a llegar hasta 1, porque el 0 no lo incluye, y mi decremento va a ser, en este caso, menos 1, pero podría ser menos 2 o el que yo indique. ¿Está? ¿Alguno tiene dudas sobre la función range? ¿O está claro? Bien, bueno, sigo entonces. Si no, me levantan la mano. Santiago levantó la mano, a ver. Santiago, ¿querías preguntar algo? Bueno, parece que no. Bien. Entonces, la próxima instrucción que tenemos para los ciclos es el for, ¿eh? Que en Python tiene una importancia quizás más relevante que en otros lenguajes, ¿eh? Y más convencionales, como puede ser C o como puede ser Pascal, o muchos de los lenguajes. Acá realmente el uso del for es muy importante. Eh, y nos va a ser, si bien en una primera instancia los vamos a usar de una forma muy parecida a como se usan en esos lenguajes, porque lo vamos a estar utilizando para justamente recorrer una secuencia de valores y por cada valor que hay en esa secuencia ejecutar nuestra acción o nuestro conjunto de acciones. ¿Está? Entonces, el formato del for, bueno, tiene la palabra reservada for. Después vamos a tener una variable que va a ir tomando valores de la secuencia de a uno por vez. Después viene el operador in, que más adelante vamos a ver que ese operador tiene otros usos muy importantes, lo van a usar y mucho. Y después viene nuestra secuencia. Esa secuencia está formada por los elementos a recorrer. Entonces, mientras haya elementos a recorrer, se van a ejecutar las acciones. Cuando ya no haya elementos a recorrer,
no se ejecuta más ninguna acción y se sale del for y se continúa con la instrucción siguiente al for. ¿Tá? Un ejemplo muy simple para esto sería pedir que se impriman los números del 1 al 100. Entonces, si yo quiero imprimir los números del 1 al 100, simplemente voy a estar generando una secuencia con esos números, por lo tanto voy a tener que usar la función range, con dos parámetros, porque tengo que exigirle que comience la secuencia en el valor 1, que llegue hasta 101 porque sabemos que nos va a devolver hasta el valor 100, y por cada valor lo voy a ir mandando a la variable número, y eh, en cada ciclo voy a ir mostrando ese número. ¿Tá? Vamos a ver otro ejemplo más. Un segundito, por favor. Bueno, el otro ejemplo que tenemos es este que están viendo en pantalla, que se solicita el ingreso de un número y a continuación dice solicitar el ingreso de un número, a continuación calcular la suma de todos los números pares entre 2 y el número ingresado inclusive, e informar el valor obtenido. Bueno, fíjense que acá nos vemos obligados a usar el tercer parámetro del range, porque necesitamos un incremento entre valores que sea de a 2, porque pide los números pares, y vamos a partir obviamente del número 2 y vamos a llegar hasta el número que nos hayan ingresado. Eh, Siempre pedimos el número antes, necesitamos un acumulador para acumular todos los pares, y en cada ciclo vamos a estar acumulando. Ahí hay una aclaración de que esta acumulación de total pares igual a total pares más par se puede escribir en Python de una forma más resumida, que ustedes la van a empezar a usar y mucho, que es a través del operador más igual, que está indicando justamente que se acumula en la variable lo mismo que lo que ya tenía más el nuevo valor. ¿Ya? Este tipo de notación también existe para hacer decrementos, multiplicaciones y divisiones. O sea que podría ser más igual, menos igual, por igual, división igual. ¿Eh? Para cualquiera de ese tipo de operaciones se puede utilizar esta misma notación. Al final va a estar mostrando el total que arroja el haber acumulado todos los pares entre 2 y el número que se ingresó. Bueno, bien, hasta acá la presentación, así que un segundo. Si quieren hacer alguna pregunta del uso del for, pueden levantar la mano. Bien, entonces asumimos que todos están entendiendo ya los ciclos, los condicionales, ¿eh? Así que lo que vamos a hacer es resolver ejercicios, ¿ok? Así que les voy a dar unos enunciados y les voy a ir dando tiempo para que resuelvan y dándoles la posibilidad de que muestren lo que resolvieron. Bueno, ahí en pantalla tienen
5 ejercicios que están destinados para hoy. ¿Tá? Así que si ustedes quieren pueden marcar y copiarse todo el texto este y llevárselo a ¿cómo es? A un bloc de notas o mismo en el comienzo de cada uno de los programas que tengan que escribir, poner comentado cada uno de los enunciados, como ustedes quieran. Lo que sí les aconsejo es que de alguna forma se los copien, se los peguen a algún lugar, porque así, si yo cambio la pantalla, ustedes tienen todos los enunciados. Les voy a ir dando tiempo para que hagan los ejercicios. Si quieren hacer consultas sobre el ejercicio 1, les diría que ahora tómense un minuto para leerlo. Si tienen alguna duda, levantan la mano y aclaramos la duda que tengan sobre el ejercicio 1 en particular. Sí, Nahuel, la función range se usa no exclusivamente con el for, se usa también para otras cosas, pero con el for eh, se tiene un uso. Después vamos a ver que el for se puede usar no solamente con la función range, pero hoy inicialmente estamos viendo un for muy simple, eh, que la secuencia de elementos, fíjate que esa parte que decía secuencia de elementos, la estamos generando con esta función range. ¿Eh? Podría ser que la secuencia de elementos esté formada de otra forma, que no sea la función range. Pero hoy inicialmente sí. ¿Se entendió, Nahuel? Les voy a dar más o menos para el ejercicio 1 unos de 10 a 15 minutos para que lo resuelvan. Algo importante, cuando pregunte, a ver, o los que quieran mostrar su solución, es importante que antes la hayan probado, ¿ok? O sea, tiene que funcionar. La van a poder mostrar en su editor de texto, pero la van a tener que ejecutar y probar con distintos valores. Acá, obviamente, hay que probarla con un valor que calcule realmente el factorial, con otro para ver que esté dando bien el valor si ingresamos 0, que esté dando bien el valor si ingresamos 1, un valor más alto y un valor negativo. A ver qué pasa en cada uno de esos casos. ¿Eh? Ahí se escucha bien, sí. Básicamente puse el factorial, lo inicié en uno. Cuando pongan un número que es válido para empezar a calcular el factorial, ahí básicamente lo que estaría haciendo sería 1 por 1 por 2 por 3 hasta que se llegue al número.
Pues si hubiese puesto cero, no sé, ahí ya estaría haciendo cero por cualquier cosa y sería cero. No sé si estará bien. ¿Se escuchó, no, lo que dije? Gastón, eh, Sí. ejecutalo por favor, así vemos la prueba. Probá primero, si querés probar eso, probá con 5, ¿está bien? Ahora es una prueba para cero. Bueno, fíjate que ahí te sale un doble mensaje. Era un doble mensaje. O sea, acá ahí tenés Ahí un... si pongo un negativo, si pusiera un negativo ahora. Ahí iniciamos. Ahí me hace otra vez que factorial es uno. Sí, pero hay algo que no está bien porque ¿por qué te está saliendo dos Claro, mensajes? debe ser tal vez es esto de acá. No, no, pero, o sea, para que te salga dos mensajes, fíjate que te está saliendo. El número ingresado no es válido para calcular su factorial, que es este primer if, Sí. ¿ok? Después vos tenés una rama del if, ¿eh? Que corresponde a este if, y por lo tanto no debería entrar si entró en esta rama, pero no sé por qué está entrando. Me parece que debes de tener algún problema con la indentación que le estás dando, porque si no no tendría que entrar por esa rama, porque es un else, ¿eh? Con la conjunción del if. Igualmente acá hay algo que está como de más, porque ¿qué pasa? Si vos, si el número es menor que cero, está perfecto, tenés que mostrar esto. Ahora, si el número no es menor que cero, directamente con else, vos tenés que mostrar el factorial. Si te ingresan un cero, no va a entrar al for, entonces va a mostrar directamente que es uno. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Sí. O sea, el elif este que tenés acá, igual lo tenés de más. Eso es lo que dice que directamente que me muestra eso que está ahí. Exactamente, porque vos pues ya definiste que el factorial inicialmente vale uno. Entonces, como no va a entrar al for, si te ingresan un cero, va directamente a mostrar el mensaje que es uno. Si te ingresan un uno, va a hacerlo una sola vez para uno. Entonces también va a devolver uno. ¿Mm? Así que este elif está de más. En realidad es un if else. ¿Está? Pero igualmente vos acá en este código debes de tener un problema con tu indentación, porque no te está tomando, el elif este no te lo está tomando como parte del if. Hay algo que hiciste cuando escribiste el código que para él este elif no pertenece al if, porque si no, no tendría por qué entrar en esta segunda rama. ¿Está? Igualmente voy a darle la posibilidad de que muestre otra persona el... No, claro, el print, exacto, el print. Ahí está.
El print, ese va entre... ahí. Exacto, ahí está. Ese es el problema. Entonces, ahí está. Ahí tiene que andar bien, pero igualmente lo podés mejorar sacándole la parte del elif. Si querés ejecutarlo ahí, ahora debería funcionar Claro, bien. saco esto. No la saques, ejecutalo ahí, calculá para -5 o para 5, Ah, para 0. Hay un solo mensaje y es uno, está bien. Correlo y calculá para otro más, número de... -5. Manda un solo mensaje y calculá para 5, manda un solo mensaje. Sí, ¿Ves? mando un Ahora mensaje. sí. Ahora, lo otro es que este elif, lo que yo te decía, es que se puede evitar. A todos, ¿no? A todos los que estén escuchando. Directamente, si querés, eliminalo. Pongo en el sacar. Exacto. Pero tenés que sacar todo en realidad, ¿no? Tenés que sacar eso, número igual a cero, todo eso lo tenés que sacar. Solamente te tiene que quedar esta parte del for n. O sea, sacar la línea número igual a cero y el factorial del número ingresado es uno, todo eso lo tenés que sacar. Bien. Entonces ahí va un else, dos puntos, y ahora sí, si lo corres ahí, A ver, cero, si pongo para 0. cero es uno, probalo para otro valor cualquiera, para 6 es 720, Otro por el negativo. para menos 6 te da Factorial. falso, y probalo para uno también. Bien. Bueno, muchas gracias. Entonces el código ideal sería este, que está validando. Si el número es un número que no es factible calcular el factorial, mandar el mensaje correspondiente. Si no, calcula directamente el factorial. ¿Está? Y acá veo que usaste la notación esta comprimida de la multiplicación con el igual. Así que está muy bien. ¿Mm? Eh, gracias, Gastón. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta sobre este ejercicio? Me imagino que todos vieron la solución que le dio Gastón y las correcciones que fuimos viendo. ¿Alguno tiene alguna duda? Levante la mano. Si no hay dudas, sigan con el ejercicio 2. A ver, Ricardo, ¿cuál es tu duda, Ricardo? ¿Me escuchan? Sí. Yo quería preguntarte por qué es redundante que puso cuando es cero de que ponga que es uno. Es decir, ya es algo que tiene incorporado el programa que el factorial de cero es uno. No. Él inicializó una variable Ok. que factorial que le asignó 1. Si seguís el Ah, código, te vas a dar cuenta que inicialmente hay una variable que se llama factorial a la que le asignó 1. ahí la vi, ahí la vi. Entonces, como no entra el ciclo for, porque el valor ingresado es 0 y entonces el rango de valores que tiene que generar Claro, va a es de ser uno entre... a número más uno. Claro, está bien. ¿Está? Listo, genial. Entonces ahí... ¿está claro? Sí, sí, clarísimo. Gracias. No, por nada.
siempre es muy importante primero analizar justamente cuáles son los caminos que tengo para resolver el algoritmo. Acá muchos pensaron el camino de ir calculando todas las divisiones y viendo si hay más de, digamos, hay varios divisores para un determinado número, o digamos hay algún divisor excluyendo al propio número y al 1. Entonces, la realidad es que, obvio, si lo piensan de ese lado, van a decir, bueno, voy por el camino del for. Lo que faltó ahí de analizar es que uno puede evitar hacer todas esas divisiones innecesarias, porque ya con una de esas, con una sola, ya sé que el número no es primo. Entonces, si están en un número sumamente grande, estarían haciendo muchos ciclos, muchos cálculos innecesarios. ¿Se entiende? Elian, lo del divisor mayor al valor dividido 2 es porque vos no tiene ningún sentido eh, tomar el número y dividirlo por un número que sea mayor que el número dividido 2, porque nunca ese número va a poder dividir de forma entera al número, ¿se entiende? Entonces está haciendo, en realidad esta condición la está evaluando para saber hasta dónde llegó tu contador de divisor, si pasó la mitad o no pasó la mitad. Si pasó la mitad, va por un camino, si no pasó la mitad, va por otro camino, si se detuvo antes de la mitad. ¿Está? Es muy importante estos ejercicios que son un poco engañosos y yo entiendo, tienen su complejidad, tomar valores y que ustedes los testeen, o sea, pero los sigan línea a línea lo que va a suceder. Entonces ahí se van a dar cuenta el porqué de las cosas. ¿Está? Claramente, como en su análisis no estuvo considerado estas cuestiones que yo mencioné, de que no tiene ninguna necesidad seguir dividiendo un número cuando ya detecté que hay un divisor que es distinto al número y a 1, ya de ahí están partiendo, o sea, no piensan el algoritmo por este lado porque no tuvieron en cuenta eso. Y si por otro lado, a su vez, no tienen en cuenta que no tiene sentido dividir al número con un divisor que sea mayor al número dividido por 2, entonces también no lo verían, digamos. Si trabajan con esas dos premisas, y bueno, las van a incorporar al algoritmo. Ustedes no las tuvieron en cuenta. Ahora yo se las conté, bueno, puede que las empiecen a ver. Ahí Dan me mandó una solución eh, con for y usando break. Ustedes habrán visto que yo di for y no di break. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la programación estructurada, romper un ciclo for no está bien. Entonces, nosotros en el curso no lo vamos a aceptar. ¿Se entiende? Porque va en contra del paradigma que estamos dando. Tiene su fundamento, no es que, o sea, uno elige un for porque le transmite el control al ciclo. Al usar el break, lo que está haciendo es generar algo contrario digamos, al motivo por el cual le dio al for que controle el ciclo. Está diciendo, no, ahora no sigas. Entonces, ese for y
ese if que puso Dan, que me mandó el código, justamente lo que está marcando es que si puse un for y puse un if y le puse un break adentro, el camino era un while. ¿Está? Entonces, veo, Dan, que me pusiste que ahora lo entendiste, pero lo aclaro para todos. O sea, break, chicos, no. Por lo menos en este curso, no. Pero además tiene un fundamento, no es que es un capricho nuestro. O sea, no es una buena práctica, ¿está? Porque genera, en muchos casos, esto si tuviesen mucha experiencia en programación y sobre todo en lenguajes convencionales, eh, era muy común en el desarrollo de sistemas hace muchísimos años atrás que se producían muchos errores inesperados de ejecución de programas por el uso de este tipo de sentencias que hacían que el programa no tuviese el resultado que uno esperaba, pero no porque hacía cosas ilógicas, hacía cosas que le habíamos dicho que hagan, pero ese uso de break con el condicional adentro a veces generaba caminos que no habían sido bien evaluados. Entonces no es el camino más sano. Cuando estamos frente a esta situación, y bueno, el camino sano es el del while, que hay un único punto de salida, que es el de la condición. Cuando la condición me da falsa, y bueno, ahí salgo del while. Por eso lo sano del for es usarlo por completo. Los que hicieron, por ejemplo, todos los divisores, dentro de todo no lo usaron mal, porque lo hicieron para todos. O sea, recorrieron por completo todos los ciclos. Pero el problema es que están haciendo muchos ciclos innecesarios. ¿Está? O sea, la optimización de eso es evitar justamente hacer todos esos ciclos que no sean necesarios hacer. Bueno, lo que me interesa saber es si quieren pasar al ejercicio 3, así dejamos este 2 y pueden tomarlo como base o pueden, en todo caso, decirme qué modificación harían, porque en realidad es una modificación a este ejercicio, no es un agregado que hay que hacer para que el 3 nos permita solicitar un número y decir cuáles son los números primos que existen entre 2 y el número que se ingresó. ¿Está? Así que ya una parte está resuelta, hay que agregarle algo nada más, es muy simple. No, Gastón, ya expliqué que no, o sea, no es con for la solución para el número primo, porque no te evitarías calcular todos los divisores. Y vos acá, en un determinado momento, podés llegar a saber con anterioridad calcular todos los divisores del número, que ya encontrando un solo divisor que sea distinto al mismo y a uno, ya sabés que ese valor no es primo. No, Martín tenía mal puesto respecto del ejercicio 1 que Gastón tenía un problema con una de las instrucciones que estaba mal indentada. La había puesto fuera del for y tenía que ir dentro del for. No, Sofi, porque no, esto no se resuelve con for, se resuelve con while. Si te muestro el for te voy a confundir y no, o sea, no te estoy aportando nada porque te diría que esa solución está mal.
Intenten hacer el ejercicio 3 tomando como base este ejercicio para que pueda hacer todos los cálculos. Valentín, el 3 tiene dos partes. Ustedes tienen que agarrar el ejercicio, analizarlo y pensar qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que se les va pidiendo. Entonces, ahí se les pide algo y ese algo dice que vos tenés que dar todos los números primos que, que están entre 2 y el valor que te ingresaron. Entonces, eso ya te está dando una pauta. Todavía no, Nahuel. Tienen que intentar hacerlo ustedes, el ejercicio 3. Tomen como base el 2 y piensen qué le podrían hacer al 2 para obtener el ejercicio 3. Tómense unos minutos y lo intentan hacer. Ahí están los enunciados nuevamente, lo mismo que les dije al principio. Cópienlo, o sea, pueden marcar todo, seleccionar todo en la pantalla y pegárselo en un bloc de notas de ustedes. Es lo que dije al principio. Bueno, a algunos se le ocurre que puedo hacer tomando como base este algoritmo para agregar lo que me piden en el punto 3. Si alguno tiene alguna sugerencia para hacer, levante la mano, por favor.
José, tenés el micrófono abierto por si querés comentar. Hola, ¿cómo hago para compartir pantalla? No, yo te doy pantalla ahora, ya lo tenés resuelto, pero querés simplemente comentar cómo lo harías. Ah, no, yo ya lo tengo resuelto. Adopté un poco Leaf y em, puse una variable con cantidad de números primos. Adapté también el while y en vez de poner valor puse con un for también con un X. Es como difícil de explicar O sin... sea, tenés un... A ver, mostrame, te voy a permitir que compartas tu pantalla si me mostrás a ver qué es lo que estás diciendo. Yo hice esto. Eh, Contanos qué manejas con el for, eh, y digamos el while sería para lo del primo, pero con el for con ese for que lograrías. Con el for reciclo hasta llegar hasta el valor. Entonces pasa del 1 a valor, buscando todos los números que serían primos. Y si son primos, los dice y sigue al siguiente hasta que llega al Ujú. número introducido. Y al final, cuando termina, dice la cantidad de números primos que hay. Está bien. Creo que el enunciado pedía que los muestres también, ¿no? Acá O decía en solamente... Leaf, una vez que Ah, le pusiste hice, un prim. hice que dice. Está bien. Está bien, perfecto. Si querés podés agrandar un poquito la letra para que no se vea, podés ir a opciones, ahí en Options, en la ventana tuya, ¿Sí? Configure Either, y ahí adentro podés llevarla a 14, por ejemplo, o a 12, la letra en size. Ahí está. Eso, perfecto. Bueno, uy, Creo que quedó mi micrófono abierto. sí, varios tienen el micrófono abierto, los que lo tienen abierto, menos quien está hablando, José. El resto mutéelos, por favor. Es para ver ustedes qué quieren decir, pero por el momento mutéenlos. Bueno, entonces, está bien lo del for. ¿Eh? Ten en cuenta que si el valor ingresado es un 1, el 1 no es primo, o sea que el rango también acá podría partir de 2. Claro, pero diría que la cantidad de números primos son ceros igual. Porque pone... Sí, es cierto porque la realidad es que no lo daría como primo válido. Es cierto. Sí, 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 está bien. Eh, bueno, pero está claro que se resuelve fácilmente simplemente agregándole un for. Y acá sí es un for, porque justamente acá, esto es lo que es importante que entiendan, se les está diciendo que la secuencia de números para los cuales hay que evaluar los primos está entre 2 y el número ingresado. O sea que son todos los números, no es una parte o hasta que se dé una condición. Para cada uno de esos números que forman la secuencia, tengo que ir evaluando si es o no primo. Entonces ahí sí necesito un for. Después la evaluación propia de lo que sería el número primo, acá estaría bueno en este programa, José, ¿Sí? agregarle un par de comentarios y poner que la parte del while se refiere a la parte del primo y la parte del for se refiere a la parte digamos, de la recorrida de la secuencia de los valores que se van a evaluar como primos. Simplemente para separar las cosas, pero es un detalle nada más. Estoy leyendo un poco lo que están preguntando por el chat. Si, denme un segundo. Eh, Debería reiniciar la variable div cuando pase al siguiente ciclo for. Eh, sí, señor. Acá tenés una variable, la variable esta div. Vos todavía no lo corriste esto, ¿no, Sí, ya lo corrí. José? Y lo probaste.
Lo probé con un par de números. Ahí no vemos la corrida porque no tenés seleccionada la ventana como para compartir, por eso no la vemos. Pero acá lo que está marcando un compañero es que está la variable div que estás usando dentro del while, ¿eh? Y que vas incrementando, ¿ves? Esa que parte de div2, ese div2 no tiene que estar fuera del for, tiene que estar adentro del for, porque esa variable div está relacionada al cálculo del primo. Entonces, cada vez que antes de iniciar el ciclo while, esa variable div tiene que volver a valor 2. ¿Me entendés lo que digo? Sí. Bueno, no puede ser que te esté funcionando bien porque no estaría partiendo de 2. Te quedaría incrementada en cada ciclo del for con el último valor que tuvo. ¿Está? Ahí hay una corrección que seguro tenés que hacer. Le voy a dar la posibilidad a alguien más. A ver. Déjenme ver. Daniela, ¿vos lo tenías resuelto? Que tenés el... Ahora puedes hablar. Ah, Te escucho, ¿lo tenías sí, resuelto? sí, ya lo tenía resuelto. Lo único que sí fue que antes de poner el for, puse un if primero para ver si el número era mayor que uno o no. Porque si el if es Bueno, si querés lo vemos. Dame un segundo que sí, sí, te igual voy a... si no es. ah, comparte la pantalla. Andrés, estás preguntando por el chat algo que ya respondí, no es con dos foros. O sea, el cálculo del primo no es con for. El único for que tenés en este ejercicio 3 es el de poder recorrer toda la secuencia de números en busca de cuáles de esos números son primos. Nada más. ¿Eh? Pero no se, ya expliqué que no, que el primo no se calcula con for. Mm, Bien. Bien, Eh, tengo que. ¿Podrás, a ver, ¿Cómo déjame era ver que un agrandaba poquito, la podés... letra? Cierro no, si podés ensanchar un poco la pantalla, no sé, eso está, vamos agrando bien. la letra. No sé con cuál se agranda acá. Sí que, si sabes de dónde se agranda en el Tony, sí, si no, yo acá la llego a ver bien, así que no te hagas Ah, ok. problema. Bueno, listo. Lo que Eh, primero, o sea, esta parte de acá es exactamente igual, bueno, o parecida a lo que yo había hecho, a mi versión del número primo, pero es muy parecida a el lo que me anterior, escribió, sí. Entonces lo único que puse fue está el bien. for acá. Y acá puse el resto divisor Sí, porque siempre me viene la acá. estoy viendo y digamos en rasgos generales se ve bien. Está bien el if este, vos estás evitando y decís, bueno, si me ingresaran un número que es menor a 1, ya sé, menor o igual a 1, ya sé que no va a ser primo. Entonces ya directamente le pones que no se puede analizar. Está perfecto eso y si no lo mandás Está bien. directamente al for para que recorra Sí. una serie de números que empezaría en 2 y que irían hasta el número más 1 Ujú. y para cada uno de esos analizarías lo del primo. De vuelta, mi consejo simplemente para que ustedes cuando revean este ejercicio no se pierdan es que le agregues un comentario para que entiendas cuál es la parte que está haciendo el cálculo del primo y cuál está haciendo la recorrida de la secuencia de los números en busca de primos. Ok. ¿Me seguís? Sí, sí, perfecto. Simplemente para más adelante darte cuenta de eso. ¿Eh? Pero la solución se ve bien, digamos. ¿Quieren que lo pruebe con algún número? Dale, si querés, correlo. Bueno, vamos a ver el 8. Y ahí sale. Dale.
2 es Con 8 te dice que el 2 es primo, el 3 es primo, el 5 es primo, el 7 es primo, y hay 4 números primos. Perfecto. por ejemplo, el -2. No se puede analizar. El -2 no es primo, está bien, perfecto. Si ingresaras 1, No, no se puede analizar. O, sí, está bien, perfecto. Y pongamos un número grande, pongamos un número más grande, pongamos por ejemplo 50. aparecen 15 Bien, números primos. para No sé, acá están todos. 15 números primos. Bueno, habría que analizarlos, pero como está pasando por el... Ya de por sí, viendo los números, me doy cuenta que está bien, pero digamos, si quieren, podrían analizarlos. Pero bueno, sí, es correcto. Está muy bien la solución. Así que si querés, después las podés, para los compañeros que les cueste seguir este ejercicio, Ujú, Daniela se los puede compartir. sí, cualquier ¿Está? cosa, sí, que me manden un mensaje por chat, por privado. Sí, tal cual, tal cual. Listo, ¿Eh? perfecto. Así que bien. Gracias, Daniela. Ya, de nada. Bueno, quiero ver qué les quedaba como cuarto ejercicio. Bueno, el ejercicio 4 está solicitando el ingreso de dos valores enteros y luego hay que informar lo que daría multiplicar estos dos valores, pero en lugar de hacer una multiplicación estándar con el signo del asterisco, la tienen que calcular mediante sumas sucesivas. Así que piensen cómo lo resolverían, ¿no? Por ejemplo, si le ingresan 4 y le ingresan 3, en lugar de hacer 4 por 3, podría sumar 3 veces 4 o 4 veces 3. ¿Se entiende? Así que piensen cómo harían para escribir un algoritmo que haga eso. Y cuál sería el ciclo adecuado para usar. Si quieren, asuman que los dos, empiecen asumiendo algo fácil, que es que los dos números son positivos. No se hagan problema por eso. Piensen que les van a ingresar dos números positivos. Adelante, te escuchamos. Explica un... Sí, puse un for para que me haga para que me haga el ciclo este las veces que ponga el segundo número. Es bastante corto este, ¿no? La verdad que no. No sé qué más. Puse Bueno, la variable bárbaro. esta. Sí, Y sí, no, lo podemos probar así. sí. A ver, voy a probar uno más grande. A ver si. Dale. Este ya lo chequeé con la calculadora. Este está bien. Probá uno con un número par. Bueno. eh, Y probá uno multiplicado por cero. multiplicado por. El 0 multiplicado por otro Claro, que número o uno de por. los valores que uno de los valores sean cero. Ok. Bien. Y ahora que uno de los valores sea uno.
A ver, al revés. Perfecto. Porque esos son todos casos de prueba que van a hacer distintas evaluaciones y te aseguran que el algoritmo esté funcionando correctamente bien. Son como tomar casos extremos de cada una de las situaciones que se podrían dar. Volvé de vuelta, ahí está. Lo que quería aclarar de acá, si querés mutear un poquito tu micrófono hasta que termine de hablar, porque si no, así no se filtra mi voz dos veces. ¿Lo podés mutear? Bien. Ahí estaba Lo que muteado, ¿no? quería aclarar es que, bueno, lo que quería aclarar es que acá, bueno, no están tomando, están tomando en cuenta solamente los valores positivos, no están haciendo ninguna evaluación del signo. Se podría trabajar con el valor absoluto y eso simplificaría la cosa y después hacer una evaluación del signo, pero no los quiero enrollar. Lo importante acá es que justamente el camino en este ejercicio sí era el for. Entonces, que hayan elegido ese camino. Después, uno, para optimizar lo que podría evaluar, porque acá, por ejemplo, si el valor 1 es 2 y el valor 2 es 100, ¿cuántos ciclos estoy haciendo? Es una pregunta. Si el valor 1 me ingresan 2 y el valor 2 me ingresan 100, ¿cuántos ciclos estoy haciendo? Y ahí estaría haciendo 100 ciclos. Sí, la verdad que es bastante. Claro, digamos. O sea, entonces, ¿qué podría hacer yo antes de generar el ciclo para optimizarlo? Porque sería mejor hacer dos ciclos que sume 100 más 100, digamos. Entonces, sería más eficiente. ¿Me siguen lo que digo? Entonces, quizás tendría que evaluar cuál de los dos números es el menor para justamente tomar ese para generar la secuencia de valores. Entonces tendría la menor cantidad de ciclos. ¿Eh? Eso optimizaría este algoritmo. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí, sí. ¿Ya dejo de compartir? O- Sí, si querés ya podés dejar de compartir. Gracias. Para Alejandro y Dan, que no entendieron. Para optimizarlo, o sea, en un caso, si el número ingresado es 2, uno de los números, y el otro ingresado es 100, existen dos posibilidades según cómo se plantea el ejercicio. O hacer 100 ciclos o hacer 2 ciclos. Entonces, lo mejor sería hacer 2 ciclos. Para eso tenemos que detectar cuál de los dos números ingresados es el menor y saber con cuál de los dos generar la secuencia de valores. Ahí veo que entendiste. Eh, pero es simplemente eso, que es una muy buena optimización, muy parecido a lo que les comentaba antes con lo de los números primos. ¿Por qué? Porque si uno de los números es muy chico, pero el otro es muy grande, en un caso lo resolverían, por ejemplo, si les digo multipliquen 2 por 10.000 por sumas sucesivas, no es lo mismo hacer 10.000 ciclos que hacer 2 ciclos. ¿Está? Entonces ahí fíjense que es muy importante detectar cuál es el menor, para saber justamente el for con cuál de los dos valores generar la secuencia a recorrer.
Bueno, ¿tienen alguna pregunta de este ejercicio en particular? Mi sugerencia es la siguiente. No, Nicolás, no repetirías código. Lo único que estarías haciendo es haciendo un if para evaluar quién es el menor. Y entonces tendrías que usar asignaciones ahí de variables y decir, bueno, si el menor es tal, eh, cambiar, decir, bueno, eh, ese va a ser el que uso para el rango del ciclo. Y si no, usas el otro. ¿Tá? O sea, tenés que hacer un if antes del for para establecer cuáles van a ser los números que van a permitir generar la secuencia. Pero no es necesario que dupliques código. Después, en todo caso, lo podemos ver por el campus. Eso. Lo que les quería decir, les sugiero, vuelvan sobre el video de 4. Es muy importante que entiendan lo conceptual de la diferencia entre los dos ciclos. ¿Eh? Y que después, cuando se encuentren con los ejercicios a resolver, se planteen estas preguntas que están relacionadas al concepto. Sé cuántas veces tengo que iterar. Hoy el problema que tuvieron con los números primos es que si se hicieron esa pregunta, muchos se deben de haber respondido sí, sé, porque iteraban por toda la secuencia, pero era innecesario iterar por toda la secuencia de números. ¿Está? Así que nada, es muy importante que vean de vuelta el video 4, que revisen los ejercicios que hicimos hoy. Queda un quinto ejercicio, se los dejo como tarea. En todo caso, lo pueden después por el campus, podemos verlo, a ver qué solución le dieron. Tienen que aplicar un pensamiento similar al que se aplicaría para resolver el de los primos, en el sentido de que primero tienen que hacer como un ejercicio práctico de cuáles serían los pasos que ustedes irían dando para detectar los máximos comunes divisores de dos números. Entonces, eso después lo tienen que traducir en un algoritmo, buscando no hacer cosas innecesarias, ¿no? Así que vayan haciéndolo por aproximación. O sea, si en la primer vuelta digamos, del análisis que hacen no les sale un planteo del todo óptimo, después piensen si eso se podría mejorar. No es que les tiene que salir de una, porque esto ustedes están empezando y tienen que adquirir ejercicio y práctica. Así que, nada, pero antes de ponerse a codificar, es muy importante que piensen sin mezclarse con el código, simplemente diciendo, bueno, yo haría esto, esto otro, esto, y haciendo un ejercicio práctico con un número real. ¿Está? Así que bueno, les queda el ejercicio 5 para resolver. Y nos vemos el martes próximo, acá en el aula virtual. Cualquier consulta va a haber un foro abierto sobre estos temas como hubo para el de algoritmia. ¿Está? Bueno, buenas noches a todos, chicos.